Buenos días, vamos a dar inicio al webinar, Compras efectivas, su influencia en los resultados empresariales. Saluda a Raúl Canales, director de soluciones de GPM. GPM es una firma que brinda servicios profesionales en temas de abastecimiento. Nosotros colaboramos con las empresas a optimizar desde el abastecimiento su cultura, procesos, sistema, equipos de forma consistente y duradera. Buscamos crear valor no solo en la empresa, sino llegar a impactar en la cadena de suministro. En esta oportunidad vamos a desarrollar este webinar, que lo tengo a cargo, por alrededor de 1 hora. Dicho esto, empezamos con el webinar. Vamos a empezar comentando acerca de lo relacionado al entorno empresarial actual, que es el entorno en el que las empresas hoy en día compiten, que es un entorno de globalización. Esta globalización crea, por un lado, alta competencia, ¿sí? Se dice que a veces las empresas en algunos sectores no saben inclusive quién es su competencia, ¿sí? Porque sus clientes pueden estar mirando el mercado global y pueden estar, ¿no? Tendiendo, ¿no? a comprar, a importar productos, ¿sí? O inclusive servicios, ¿sí? Entonces, esta competencia es en términos de costo, calidad, flexibilidad, valores añadidos, etcétera. Pero al mismo tiempo, como esta globalización genera una alta competencia, al mismo tiempo nos genera grandes oportunidades. Por otro lado, esta globalización también va a hacer que los clientes sean cada vez más exigentes en términos también de costo, flexibilidad, personalización, quizás de algunos productos, etc. Al mismo tiempo, los ciclos de vida de los productos y la tecnología se están acortando, y eso hace de que haya poco tiempo para generar beneficios y un alto riesgo de caer en obsolescencia. Al mismo tiempo, las empresas líderes buscan procesos cada vez más flexibles y operan en entornos de colaboración. Trabajan pensando como cadena de suministro. Se dice que hoy en día las empresas no compiten entre empresas, sino entre cadenas de suministro. Entendiendo que la cadena de suministro viene a ser el cliente, la empresa, el proveedor o sus proveedores y los proveedores de estos proveedores, ¿no? De esa manera, como cadena de suministro, compite esta empresa con otra empresa que tiene su cliente, sus proveedores y sus proveedores de sus proveedores. Entonces, vale decir, como cadenas compiten para ver quién es la más efectiva y rentable, ¿sí? Por otro lado, el Internet y la tecnología digital han impactado las compras personales, ¿no? Seguramente algunos de ustedes han utilizado, quizás todos, plataformas de e-commerce para hacer compras en línea, llamémosle Amazon, Alibaba, Wish, por ejemplo, entre otras. Igual como existen esas ayudas para los compradores de a pie, también existen, o esta tecnología ha impactado las compras corporativas, dotando a los equipos de compras de herramientas avanzadas para negociar con el mercado de suministro. Hablamos de herramientas de e-purchasing, entre otras. En cuanto a las nuevas tecnologías, igual, las nuevas tecnologías están impactando las diferentes categorías del gasto de las empresas y las empresas que están más abiertas a estas nuevos, digamos, nuevas herramientas, nuevos métodos, van a lograr, ¿no? Generar eficiencias, oportunidades de reducción de costos en las diferentes categorías en las cuales estas nuevas tecnologías impactan. Estoy hablando de tecnologías tales como la impresión 3D, los drones, lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, blockchain, etc. Al mismo tiempo, en cuanto a lo que tiene que ver con las empresas, también las empresas están buscando evolucionar desde un enfoque principalmente push, que se basa en las estadísticas,
a evolucionar a un enfoque principalmente pool, basado en la demanda real y diaria. Esto quiere decir de que tenemos que, sobre todo en las categorías, en los ítems, en los SKUs en los que nosotros estamos de alguna manera apostando por un stock, tenemos que ir evolucionar de comprar pensando digamos, en el forecast, ¿sí? Digamos, a un estimado basado en la demanda real y diaria, ¿sí? Tenemos clientes con los que hemos trabajado este tipo de proyectos y generan grandes beneficios a la empresa, evidentemente en reducir, por un lado, el inventario y al mismo tiempo incrementar el nivel de servicio del cliente, vale decir, menos ventas perdidas, vale decir, tener más de lo que debes tener y menos de lo que no es tan necesario. ¿Por qué es importante el área de compras? Acá en esta diapositiva vemos, ¿no?, la importancia de la función de compra. Evidentemente, dependiendo de la industria a la que pertenece la empresa, vamos a tener que por cada $100 que ingresan en la empresa, más o menos el área de compras está gestionando de 40 hasta $70, ¿sí? En promedio. Como le digo, va a depender del sector al que pertenece la empresa, ¿no? Entonces, este estudio lo hizo Gartner e inclusive la proyección es de que para estos años ya este porcentaje inclusive se ha incrementado aún más. ¿Sí? Algunas empresas inclusive llegan hasta un 85% de, digamos, del valor de las ventas que están siendo gestionadas por el área de compras. Tense cuenta, ¿no?, la trascendencia del área, ¿sí? Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a ver que después de compras, muy alejado de compras, está como área de, digamos, de importancia que maneja justamente digamos, un valor importante, está el área de personal, con aproximadamente 12,2%. Este es un estudio realizado por la Asociación Española de Responsables de Compras, AERCE, ¿sí? 12,2%, imagínense. Primero está el área de compras, con un casi 70% a nivel de los ingresos. Si lo vemos como un porcentaje de los gastos, eh, vamos a ver que evidentemente se incrementa aún más la importancia del área de compras. En la siguiente diapositiva vemos el impacto de compras sobre los beneficios de las empresas. Acá tenemos en la primera columna la situación inicial, ¿sí? Que es una empresa que tiene aproximadamente sobre 100 ventas, 100% de las ventas, tiene 65% en materiales y servicios comprados, ¿sí? Los sueldos y beneficios son 12, la amortización 13, los beneficios antes de impuestos 10. Entonces, si nosotros desde compras, ¿no?, logramos un ahorro de un 5% de ese valor, ¿no?, que se nos encarga, pasaríamos de 65 a 61,7. Si mantuviéramos las otras partidas como constantes, estaríamos empujando, si se dan cuenta, el beneficio en un 33,3%. Dense cuenta, ¿no?, el impacto del área de compras. El área de compras, por eso se dice que es una palanca para justamente los beneficios de los beneficios de la empresa. Mientras que si nosotros quisiéramos lograr el mismo efecto desde el lado de las ventas, tendríamos que lograr incrementar las ventas en un aproximadamente 33,3%. ¿Sí? ¿Por qué? Porque normalmente el incremento de las ventas va a empujar, ¿no?, las otras partidas en un porcentaje más o menos parecido, ¿sí? Entonces, al final, por eso se dice que $1 generado de ahorro por el lado de compras, si se efectiviza finalmente, va a impactar directamente el beneficio.
lo que no es así con $1 generado por ventas. Entonces, pero hay algo más grave aún, que es que si nos descuidamos, si nos dormimos y los valores que compramos se nos van de las manos, podríamos pasar al escenario 3, que es que de $65 se incrementen 5% las compras. Con solo incrementarse 5% las compras y mantenerse las otras partidas constantes, estaríamos reduciendo el beneficio de la empresa en un 33,3%. Imagínense ese impacto. Esto impactaría directamente en la cotización de las acciones de la empresa, si es que la empresa cotiza en bolsa. ¿Sí? Evidentemente. Acá vemos en la siguiente diapositiva cómo una empresa, en la medida que consigue ahorros en compras de diferente nivel, va a ir impactando, ¿no?, sus beneficios antes de impuesto en mayor medida, ¿no? Justamente en la medida que se consiga un mayor nivel de ahorro. En la siguiente diapositiva les comparto el modelo DuPont, que es un modelo de análisis financiero con años de existencia, que lo que permite, en resumen, es identificar claramente el impacto de, en este caso, de compras, ¿no? Justamente en la rentabilidad de la empresa, ¿sí? Y esto lo vamos a ver desglosando, ¿no?, justamente el valor de la rentabilidad en dos ratios: el margen de beneficio y la rotación de activos. Justamente están aquí: margen de beneficio, rotación de activos. Nosotros, como dijimos hace un momento, como compras, estamos tratando de incrementar el margen de beneficio. ¿De qué manera? Logrando, ¿no?, justamente ahorros. Cada dólar que generamos de ahorro, si se efectiviza ese ahorro, se va a impactar en $1 al beneficio, ¿sí? Y esto se va a maximizar. Mientras que, por otro lado, en la rotación de activos, nosotros tenemos que buscar disminuir ese componente de activos totales. Y lo vamos a ver mejor en la siguiente diapositiva. Si logramos maximizar el margen de beneficio y maximizar la rotación de activos, estamos maximizando la rentabilidad de la empresa. En esta diapositiva vemos justamente lo que les decía: margen de beneficio, rotación de activos, ¿no? El margen de beneficio viene a ser el beneficio entre las ventas. Beneficio es ventas menos los costos de los bienes vendidos, menos los costos indirectos. Los costos de los bienes vendidos, aquí están justamente las compras, la mano de obra y los otros costos directos. Aquí estamos nosotros, buscando, ¿no?, reducir justamente ese componente. Al reducir ese componente, mermamos menos las ventas. Al mermar menos las ventas, maximizamos el beneficio y maximizamos el margen de beneficio. Por otro lado, por el lado de la rotación de activos, tenemos las ventas entre los activos totales. Los activos totales vienen a ser los activos corrientes, vienen a estar formados por los activos corrientes, los de rápida realización, y los activos fijos. Los activos corrientes se componen por inventario, cuentas por cobrar y efectivo, ¿sí? Entonces, aquí está algo importante. Cuando nosotros negociamos las diferentes categorías de compra de la empresa, tenemos que ver esa categoría, cuánto inventario representa, y de tener en cuenta, ¿no?, en la decisión que tomemos, justamente el factor tan importante que es el factor inventario, ¿sí? El factor inventario, dado que el inventario viene a ser un costo financiero para la empresa. En la evaluación, en el business case que hagamos entre las diferentes alternativas, tenemos que elegir aquella que represente un menor costo total, ¿sí? De esa manera, involucrando el factor inventario en el análisis, vamos a poder tomar la mejor decisión. Es muy común que a veces decidamos solo pensando en el precio, el precio del producto, y nos olvidemos que por comprar a ese proveedor chino, tenemos que tener 6 meses de inventario en bodega, ¿sí? Cuando podríamos comprar al proveedor local con un inventario mucho menor que el que requerimos digamos, para tener ese contrato con el proveedor chino, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer, por eso, como les digo, el business case, considerando el factor tan importante que es el factor inventario, el costo financiero asociado a ello.
Al mismo tiempo, si nosotros cuando realizamos las contrataciones de activos, soluciones, maquinaria que requiere la empresa, consideramos el mismo concepto que les digo, el costo total de propiedad, que es el TCO, vamos a poder reducir ese componente de activos fijos. Y vamos a, como pueden ver, reducir todo el componente de activos totales. Al reducir los activos totales, vamos a maximizar la rotación de activos, maximizando el retorno de la empresa, el rendimiento de la empresa, la rentabilidad de la empresa. Muy bien, esto es todo en lo relacionado al tema financiero, nuestro impacto a nivel financiero, pero tenemos que también tener en cuenta los riesgos. Lamentablemente, el área de compras es un área que es susceptible, ¿no?, a caer en lo que son prácticas fraudulentas, y los diversos auditores, empresas han identificado esta situación. Identifican claramente como las áreas de mayor riesgo en las empresas a las áreas de compra y las áreas de pago a proveedores, ¿sí? Entonces, tenemos por ello que nosotros curarnos en salud, como se dice, más aún si tenemos a cargo el área de compras. Em, Porque hay personas que trabajan para nosotros y evidentemente, em, digamos, no podemos poner las manos, digamos, al fuego por nadie, ¿sí? Lamentablemente es así. Entonces, mejor es curarnos en salud, como digo. Ujú. Porque si hay una mala gestión de un comprador, ¿sí?, lamentablemente eso nos va a salpicar, ¿sí? Entonces, veamos los riesgos de compras internos. Los riesgos de compras internos son procesos y sistemas pobres o inexistentes. Ujú. Y resalto los sistemas pobres o inexistentes porque es algo que es muy común y es algo que se ve lamentablemente hasta ahora, 2020. Ujú. Múltiples áreas de compras o compras delegadas y con controles disímiles. También relaciones con proveedores excesivamente amigables, alta resistencia al cambio o revisión de proveedores por parte de los usuarios, particularmente para aquellos con alto volumen de compra anual. Proveedor único, excesivas transacciones de urgencia, operaciones fuera de hora, etc. No sé si les suena común alguno de estos temas, pero pasa mucho. Y al mismo tiempo están los riesgos, porque hemos visto los riesgos de compras internos, pero también tenemos los riesgos de compra externos, que se han evidenciado, ¿no?, con justamente la pandemia en que nos encontramos y que esperamos salir bien librado de ella, ¿sí? Em, que justamente que la diapositiva que vemos, ¿no?, nos plantea qué podemos esperar para la función de compra después del COVID-19. Y acá, ¿no?, vemos cómo la gestión de riesgo de la cadena de suministro aumentará su importancia. Por otro lado, el sourcing continuo para el desarrollo de fuentes alternativas de abastecimiento dentro de cada categoría crítica, resurgimiento del sourcing local y regional sobre el global, gestión del ciclo efectivo a través de la gestión eficiente de inventarios y condiciones de pago para tener liquidez, liderar la digitalización del proceso request to pay, end-to-end. Entonces, ¿en qué consiste la evolución finalmente del área de compras? ¿Cómo pasamos de un abastecimiento em, transaccional a un abastecimiento digamos, estratégico, un strategic sourcing? La función tradicional de compra se define como aprovisionar la calidad y cantidad correcta de bienes o servicios en el momento apropiado al precio correcto. Esta es la definición tradicional, y si nos enfocamos en trabajar o gestionar el área de esta manera, compras va a ser vista como un área de aprovisionamiento, un área em, de apoyo, un área que no aporta valor. Entonces, lo importante es definir la función moderna de compras, que significa ligar capacidades de los proveedores con las necesidades del negocio, contribuyendo a la estrategia competitiva de la empresa de forma sostenible y responsable a través del partnering y planteamiento comercial. Ello, en la medida que nosotros
definamos o adoptemos esta función moderna de compras, van a generarse numerosas iniciativas a nivel de reducción sostenible de costos, gestión de calidad, etc. ¿A qué nos referimos con de forma sostenible y responsable? Esto está asociado a la responsabilidad social corporativa, el RSC. Y a través del partnering tiene que ver con el que seamos business partner de nuestros usuarios, colaboremos con ellos estrechamente. Y el planteamiento comercial tiene que ver con que el área de compras, a veces, dado que está tan lejos del cliente final, no usuario, cliente final, esto ocurre, hace de que nosotros como que nos desenfoquemos de lo realmente importante, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener digamos, un feeling comercial, entender qué es lo que le hace sentido a nuestro cliente final, cuáles son los drivers justamente del valor percibido de nuestro cliente final. Y esto lo tenemos que incorporar en las negociaciones que hacemos con nuestros proveedores. Entonces, entre las diversas iniciativas que se pueden generar en la medida que adoptemos la función moderna de compras, tenemos la reducción sostenible de costos, que tiene que ver con no solo encontrar los ahorros, porque encontrar los ahorros es lo más sencillo. Lo más sencillo es conseguir un ahorro del 10%, imagínense. Primero, ese es el primer paso. En realidad, el siguiente paso es lograr ese ahorro, porque muchas veces no se llega a la alta dirección no llega a sentir, digamos, percibir los ahorros que hemos conseguido. Eso es debido a que los contratos que hemos cerrado, los acuerdos que hemos cerrado, que justamente que representaban un 10% de ahorro, por ejemplo, finalmente si ves la ejecución de ese contrato, no ha sido al 100%, ni al 70%, ni al 80%. ¿Sí? Ha sido muy por debajo de esos valores esperados. ¿Y eso qué significa? Que el área de usuaria sigue consumiendo posiblemente con los mismos proveedores de siempre, saliéndose a veces de los acuerdos justamente que ha conseguido el área de compras. Entonces ello justamente va a mermar lo que nosotros habíamos conseguido, el ahorro, el beneficio que habíamos conseguido para la empresa. Entonces luego de lograr esos ahorros, de conseguir concretar esos ahorros, el siguiente paso es mantener ese nivel de ahorro. Y esto justamente tiene que ver con la reducción sostenible del costo. La gestión de la calidad, que tiene que ver con justamente darle la vuelta al ciclo de mejora continua del proveedor. ¿Sí? Independientemente de la metodología que se aplique para la mejora continua, el proveedor tiene que estar continuamente dándole vuelta a su ciclo de mejora continua. Así sea que aplique la metodología más básica que es el PDCA, planear, hacer, chequear y actuar, pero tiene que estar ahí justamente dándole vuelta a su ciclo de mejora continua. Lo que no mejora se degrada siempre. Eso lo decía Deming, ¿sí? Entonces, eh, en cuanto a la gestión de la calidad, ¿no? Hablando de Deming, justamente Deming planteaba justamente esta reacción en cadena. El aumento de la calidad aumenta la productividad, reduce los costos, reduce los precios, lo que genera un aumento de la cuota de mercado, genera creación de puestos de trabajo, lo que aumenta el beneficio, y es un tema de supervivencia para la empresa. Entonces, digamos que los proveedores inclusive deberían estar muy, digamos, en línea con esta búsqueda, ¿no?, de excelencia de sus procesos, justamente porque ello va a permitir que ellos, ¿no?, ellos como empresa se desarrollen y crezcan continuamente. Lo que importa es que continuamente mejoremos. El viaje más largo comenzó con un paso. Otra iniciativa que puede surgir es la gestión de la cadena de suministro, como les decía, entender que formamos parte de una cadena de suministro y en la medida que esta cadena de suministro sea sólida, sea congruente, va a permanecer, digamos, va a poder mantener, digamos, su confiabilidad eh, y un punto a tener en cuenta es que muchas veces nosotros controlamos, si se dan cuenta, muy bien al nuestro proveedor.
Pero ¿qué pasa con el proveedor de nuestro proveedor? O sea, a veces este proveedor de nuestro proveedor no cumple nuestras políticas, digamos, nuestros reglamentos asociados a salud, medio ambiente o nuestra, nuestro alineamiento al pacto global o lo que fuere, ¿sí? Entonces, nosotros le pedimos todo ello a nuestro proveedor, pero el proveedor de mi proveedor, entonces por eso es importante, por temas de gestión de riesgo, conocer justamente quién es el proveedor de mi proveedor. Y por el lado del cliente, es importante, como les decía, conocer los drivers que afectan justamente o que impactan el valor percibido del cliente, porque está demostrado que el valor percibido del cliente está asociado a las ventas de la empresa. Las ventas de la empresa están en línea con el valor percibido de nuestro cliente. Vale decir que desde compras podríamos incrementar ese valor percibido, lo que impactaría de forma positiva en las ventas, que tendría que ser nuestro máximo sueño. En algunas categorías del gasto se puede conseguir ese efecto. En cuanto al desarrollo de proveedores, otra iniciativa, ¿no? ¿Cómo vamos a medir al proveedor? ¿No? ¿Cómo vamos a realizar el relacionamiento con el proveedor? ¿No? Desde que surge como iniciativa hasta, ¿no? Ya cuando ya tiene un contrato, ¿no? Y la evaluación que se hace justamente a lo largo del contrato y cuando culmina el servicio, por ejemplo. Los inventarios, ¿no? Que también, ¿cómo podemos abordar los inventarios? ¿Cómo podemos gestionar los stocks de seguridad? Teniendo en cuenta que los stocks de seguridad no deben de ser definidos por política, sino en realidad, como ven acá, el stock de seguridad es una fórmula matemática, ¿no? Nosotros tenemos que calcular ese stock de seguridad, teniendo en cuenta, ¿no? Justamente la desviación de la demanda, la desviación del suministro, del plazo de aprovisionamiento y eh, las diferentes constantes. Esto nos va a permitir calcular adecuadamente el stock de seguridad para cada ítem de la empresa. Y no caer en el error de definir por política el stock de seguridad. Lo que ocasiona esto último es que tengamos mucho de lo que no debemos. Y evidentemente nos genera un costo financiero que deberíamos evitar. Tener en cuenta un punto importante sobre el tema inventario, que es que el costo de mantener, el holding cost, lo que se conoce como el holding cost, ¿sí? De acuerdo a diferentes estudios, se conoce que aproximadamente del valor que ustedes tengan en inventario, ¿no? Aproximadamente el 26%, aproximadamente, porque en algunos sectores llega hasta inclusive el 30-33%, más o menos el 26% en promedio es lo que anualmente estamos perdiendo justamente del valor inventario. O sea, vale decir, se va al gasto. ¿Y qué lo compone en ese 26%? Justamente las partidas que vemos aquí. Entre ellas, ¿no? El financiamiento de ese inventario, bueno, normalmente es financiado, lo que tiene que ver con obsolescencia, lo que tiene que ver con los alquileres, con los impuestos, con los seguros, etc. Si sumamos todo eso, si hacen ese ejercicio, van a darse cuenta que están muy cerca a estos valores que les comento. Les comparto esa diapositiva que es muy, muy interesante. La vamos a ver en la primera línea, que habla acerca de si una empresa tiene en materia prima más de 66 días, tiene una gran oportunidad de reducción de ese número de días de inventario. Si está entre 29 y 45, está en lo típico, eso es lo típico. Los mejores de la clase tienen menos de 15 días de inventario. En el 2010, este valor estaba en 39 días. En el 2011, ¿no? Que fue cuando se realizó el estudio, esos 2 años, bajó a 30 días. Dense cuenta cómo las empresas estaban trabajando para reducir ese número de días. Actualmente, muy seguramente está por debajo de los 20 días la media. Entonces, tenemos que nosotros hacer justamente, cuestionar nuestros niveles de inventario y buscar de eficientarlos.
Otras iniciativas que puede surgir es la eliminación de costos que no añaden valor, pero en el ciclo completo, en el ciclo Procure to Pay. A veces nos quedamos solamente en la compra, ¿sí? Pero nos olvidamos lo que tiene que ver con el impacto que nuestra gestión hace justamente al área de almacenes, al área de contabilidad, al área de pagos. Entonces nosotros deberíamos de ver toda la película completa, como se dice, y buscar la optimización de todo el ciclo Procure to Pay, ¿sí? Ten en cuenta que nuestra decisión de compras, la decisión de compras que tomemos, va a afectar a las otras áreas. Hace poco estuve en Medellín en una empresa de construcción y en esa empresa, imagínense, para una categoría que es rutinaria, ¿sí? Rutinaria de un valor, y por ello de un valor bajo, ¿sí? Tenían 500 proveedores. Eh, Imagínense el impacto de esa categoría, que era, si mal no recuerdo, ferretería, claro, el impacto de esa decisión justamente a nivel de almacenes. ¿Cuántas recepciones de entregas, ¿no?, generaban digamos, compras a esos 500 proveedores? Y por el lado de contabilidad, ¿cuál es el impacto de esas compras a nivel de registro de facturas y pagos? Imagínense todo cómo se hacía mucho más complejo, ¿no?, la gestión administrativa de las diferentes áreas por la decisión tomada a nivel de compras, ¿sí? Evidentemente, en esta categoría, que era una categoría de bajo impacto digamos, en los resultados de la empresa, tenía que buscarse, ¿no?, el tema de la eficiencia, ¿no? Vale decir, buscar reducir ese número de proveedores, ¿no? Porque ello iba a aligerar, descongestionar, ¿no?, a las diferentes áreas, ¿no?, impactadas justamente por el proceso. La gestión de riesgos asociada justamente que, a que nosotros tenemos que levantar los riesgos, identificar los riesgos, tanto a nivel estratégico, con impacto en la empresa o en el área, a nivel táctico, con impacto en las categorías del gasto, y a nivel operacional, asociadas a los contratos propiamente dichos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que identificar los riesgos asociados y definir las acciones frente a estos riesgos. Acción de transferir, acción de eliminar, acción de mitigar o aceptarlo, dependiendo, evidentemente, si es un riesgo tolerable, significativo o intolerable. La responsabilidad social corporativa, que ya lo comentamos, que está asociada, ¿no?, a cómo no, nosotros controlamos, ¿no?, de que seguramente nuestros proveedores y idealmente nuestros proveedores de nuestros proveedores, los proveedores de nuestros proveedores cumplan, ¿no?, justamente, o no impacten, ¿no?, de forma negativa el medio ambiente, y que se alineen a nuestras políticas relacionadas a temas de salud, seguridad, pacto social, etcétera. El tiempo de llegada al mercado, cómo nosotros no podemos también reducir justamente ese tiempo de llegada al mercado, que en algunos sectores van a tener un gran impacto, ¿no? Imagínense no llegar al mercado digamos, que imagínense la empresa Apple, no llegar con su nuevo smartphone, ¿no?, en la fecha en la que tiene que llegar, que es la mejor temporada del año, seguramente, en la época de Navidad, ¿no? Imagínense no llegar en esas fechas, ¿no?, a lanzar su nuevo equipo. Entonces acá les dejo una definición adicional de qué es Strategic Sourcing. Y aquí vemos justamente cuál es la hoja de ruta, ¿no? La hoja de ruta de una empresa, de acuerdo a Renkan Law, del proceso de abastecimiento de una empresa, ¿no?, en el que pasa por 5 estadios. El estadio pasivo, en el que todos compran, no hay un área de compras propiamente dicho. El estadio purchasing, cuando ya tenemos un proceso establecido, hemos creado el departamento, ya se comienzan a hacer algunas evaluaciones a los proveedores, ¿sí? En este nivel de estadio, normalmente es común solicitar un ahorro
de un 3 a 5%. Cuando estamos en el estadio 3, que es la etapa sourcing, acá ya tenemos un conocimiento del mercado de suministro, se inician actividades de SRM, se busca colaboración de los proveedores, se logran y se pueden conseguir ahorros a nivel de costos de un 8 al 12%. Cuando ya llegamos al estadio 4, hablamos de la integración del proveedor a la generación de valor de la empresa. Acá lo que se busca es captar productividad. Acá nosotros, como compras, somos, entre comillas, como consultores de la empresa y revisamos, ¿no?, la estructura de costos de la empresa, los diferentes, y damos doble clic justamente a cada una de estas bolsas, digamos, y buscamos, ¿no?, eficiencias con impacto en la productividad. Y en la etapa 5 hablamos de value chain, cuando buscamos el solapamiento de las diferentes cadenas de valor. Acá buscamos captar innovación de nuestros proveedores, crear un nuevo producto, un nuevo servicio, algo de valor, ¿no?, para la operación, para el negocio, para el mercado, para nuestro mercado de clientes. Acá vemos justamente los diferentes estadios con lo que significan, ¿no? El pasivo, acá se busca asegurar el aprovisionamiento, simplemente. En purchasing, comprar por menos. Acá normalmente se busca comprar al menor precio, ¿sí? En el sourcing se busca comprar mejor, pensar en costo total de propiedad, el TCO. En el nivel 4 se habla de gestión de la demanda interna, se habla de consumir mejor. Tengan en cuenta que el valor del contrato anual de una categoría viene dado por el P por Q, el P del precio y el Q, la cantidad. El precio por la cantidad es lo que nos da el valor del contrato anual. Pero muchas veces ocurre que nosotros nos enfocamos mucho en negociar el P y descuidamos el Q, que tiene que ver con la demanda. Nosotros tenemos que buscar también reducir, ¿no?, mejorar ese Q para finalmente lograr un menor BCA. Y finalmente, Supplier Partnership en el estadio 5. Reckon Long califica, ¿no?, el nivel de madurez de una empresa en base a estos 5 ejes: estrategia de compras, personas, prácticas, comunicación y proveedores. Algunos de los retos de la nueva función de compras se muestran en esta diapositiva. El primero de ellos, el reto es incrementar la competencia con proveedores. Nosotros sabemos que esto va a generar mejora de costos y otras condiciones de aprovisionamiento. Por otro lado, la reducción del ciclo de compras, el reto de reducción del ciclo de compras va a generar una disminución del nivel de stocks, ¿sí? Justamente al reducir estos ciclos de compras se van a impactar, ¿no?, el nivel de stock y el costo financiero. Eliminación de tareas que no aportan valor. El objetivo es ahorrar costos internos en el proceso, en todo el proceso Procure to Pay. El siguiente reto, aplicar las mejores prácticas de negociación con el objetivo de homogeneizar el método negociador para que todos los compradores consigan el mismo resultado, resultados similares. Trabajo en equipo, liderazgo en proyectos interáreas. Nosotros tenemos que buscar ser business partner con enfoque comercial. Convertirnos en un comprador financiero con el objetivo de influir positivamente en el margen, el flujo de efectivo y la rentabilidad de largo plazo. Otro reto, gestionar el riesgo, dado que el objetivo sería limitar al mínimo las pérdidas en la ocurrencia de eventos no deseados. Ten en cuenta que la gestión de riesgo acerca la agenda del gerente de compras con la agenda del gerente general, dado que el gerente general tiene muy claro que algunos de los riesgos que no están siendo bien gestionados, se pueden transformar en pérdidas, lo que haría que finalmente no se alcancen los objetivos esperados. Gestión del performance del proveedor. Ese es el reto. El objetivo, elevar el nivel de fiabilidad de los proveedores. Tengan en cuenta que la fiabilidad de los proveedores está muy en línea con la formulita que vimos del stock de seguridad. Vale decir que si nosotros elevamos el nivel de fiabilidad de los proveedores, se va a reducir
la necesidad de stock de seguridad. Es por ello que muchas empresas buscan trabajar con proveedores con un alto nivel de fiabilidad. Eso que hace de que el stock de seguridad sea mucho menor y eso impacta positivamente en el nivel de stock, ¿sí? El perfil del nuevo comprador: comprador técnico con dominio del mercado a nivel global, con dominio de técnicas de costeo y de finanzas, habilidades negociadoras, liderazgo y proactividad, enfocado en la transparencia, y business partner con enfoque comercial. Algunas de las principales herramientas del área de compras: la cadena de valor, ¿no? Para entender claramente que el área de compras es un área de apoyo a la gestión, al core business, ¿sí? Que tiene que ver con las actividades primarias, transformadoras, ¿sí? Y que nosotros como empresa tenemos que buscar maximizar el valor percibido de nuestro cliente, que está muy en línea con las ventas, y reducir todos los costos, porque ello va a permitir maximizar el margen. De acuerdo a Michael Porter, en su libro Ventaja Competitiva, nosotros actualmente, en los tiempos actuales, tenemos que buscar ser muy fuerte en al menos dos de las actualmente 4 macroestrategias empresariales. ¿Cuáles son las 4 macroestrategias empresariales? Primero, liderazgo en costos. Segundo, diferenciación de productos. Tercero, segmentación. Cuarto, experiencia cliente. Esta es nueva, ¿sí? Michael Porter plantea que actualmente, en los tiempos actuales, es necesario al menos ser muy fuerte en 2. Hay empresas que buscan inclusive ser fuerte en las 4, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta ello. Antiguamente, en la época de Ford, por ejemplo, ¿no? Siendo muy fuerte en una sola de estas macroestrategias, se podía conseguir una ventaja competitiva sólida y sostenible en el tiempo. Ellos eran líderes en costos, ¿sí? Ellos eran líderes en costos y con ello lograron una ventaja competitiva sólida por varios años. Entonces, pero hoy por hoy ya la situación ha cambiado. La cadena de suministro. Entender, ¿no?, el concepto de cadena de suministro, que nosotros no vamos a lograr el mejor resultado buscando simplemente eficiencias locales o optimizar digamos, cada una de las funciones de manera aislada. Nosotros tenemos que trabajar de manera integrada como cadena de suministro. Ello va a permitir incrementar el costo total y reducir el nivel de servicio. Ya comentamos que hoy en día no compiten las empresas, compiten las cadenas a las que pertenecen las empresas. Y aprovechamos que está esta cadena aquí para hacerles la pregunta. Imagínense que todas estas cadenas, todos estos eslabones, disculpen, son de acero. Y tenemos este eslabón azul, que es un eslabón imagínense que es un eslabón de hilo. Si algo ocurre y la cadena se tensa por una situación, ¿no?, compleja, se tensa, ¿en qué eslabón se rompe la cadena? Evidentemente en el eslabón de hilo, que es el eslabón que posiblemente podríamos intuir que estaba asociado a una empresa que no era tan sólida, ¿no?, a nivel de, digamos, de las diferentes eh, aspectos, ¿no?, que nosotros descuidamos. Posiblemente no era la empresa directa con la que nosotros tenemos digamos, el control, mayor control, sino era una de las proveedores de mi proveedor. Entonces, por eso nosotros tenemos que siempre pensar como cadena de suministro y buscando con ello, ¿no?, reducir el riesgo asociado a la contratación. Otros de las herramientas relacionadas justamente al área de compras, tenemos, ¿no?, el análisis de Pareto y la matriz de Kraljic. El análisis de Pareto es una herramienta de priorización de acciones, la ley del 80-20, ¿no? Significa que nosotros podemos impactar 80% el resultado atacando solo el 20% de las causas, ¿sí? Entonces, es evidente que para todo proceso tenemos recursos, pero estos recursos son limitados. Entonces, si queremos conseguir resultados, ¿no?, a veces tenemos que priorizar acciones. Y justamente para ello es clave el análisis de Pareto. Mientras que la matriz de Kraljic
el análisis de Krajcik es una herramienta que surgió en la década de los 80, cuando fue publicado, ¿no? en el Harvard Business Review un artículo, que es el que vemos aquí, en el que se planteaba justamente esta matriz, una matriz 2x2, en la que se generaba definiendo en el eje X, ¿no? El riesgo de suministro, más riesgo a la derecha, menos riesgo a la izquierda, y en el Y está el impacto financiero, más impacto en la parte superior, menos impacto en la parte inferior. Con ello se creaban 4 cuadrantes: el cuadrante de los productos apalancados, el cuadrante de los productos estratégicos, el cuadrante de los productos rutinarios y cuello de botella. Para los que no conocen esta matriz, muchos entendidos consideran que cuando se creó la matriz de Krajcik, prácticamente justamente surgió la cadena de suministro, ¿sí? La gestión de la cadena de suministro. Entonces, nosotros, o Krajcik plantea que dependiendo de la ubicación de una categoría en la matriz, vamos a tener que gestionar esa categoría de una manera adecuada. Entonces, no se puede gestionar de igual manera un producto que es cuello de botella, en el cual el riesgo de suministro es alto y el impacto financiero por ejemplo, medio, con un producto en el que el riesgo es bajo y el impacto financiero es alto, ¿sí? Evidentemente, acá puede tratarse de un producto que está asociado a algo tan sencillo como un repuesto, ¿sí? De un valor no tan significativo, pero es un repuesto que si no lo tenemos, vamos a poner en riesgo el suministro, el riesgo de la operación de la empresa, inclusive. Entonces, nosotros tenemos que asegurar el suministro en el caso de aquí. Y mientras que en el caso de acá, como sabemos, el riesgo es bajo, seguramente tenemos varios proveedores alternativos, entonces acá tenemos que hacerlos competir. Acá el tema de precio, ¿no? En realidad no tiene tanto importancia. Acá lo importante es asegurar el suministro, porque puede tratarse de un proveedor único, un equipo, el repuesto de un equipo en una marca determinada, ¿no? Tenemos que comprar en la misma marca el repuesto. Entonces, inclusive el precio, digamos, como le digo, no tiene mucha importancia, ¿no? Entonces, pero aquí sí tenemos que hacerlos competir a los proveedores. Por eso se dice que aquí los productos apalancados, el foco es hacerlos competir a los proveedores. En los productos estratégicos se busca, entre comillas, la alianza con proveedores. En los productos rutinarios se busca sistemas de contratación sencillos que faciliten la vida del equipo de compras. Hay muchos equipos de compras que están en el día a día digamos, combatiendo contra estos productos rutinarios que en realidad no tienen un impacto financiero significativo y el riesgo es bajo. Entonces no tiene sentido perder el tiempo, ¿no? Que es lo que está pasando, perder el tiempo en estos productos. Tenemos que enfocarnos en lo realmente importante. El ciclo Request to Pay es otra de las herramientas. Entender el ciclo Request to Pay, que empieza cuando surge la necesidad y termina con el pago a los proveedores. ¿Para qué me voy a interesar del pago a los proveedores? Nos podríamos poner a pensar, ¿sí? Pero sí es importante, porque al área de compras le quita tiempo estar atendiendo a los proveedores que llaman acerca de su pago, o no le llaman, sino le escriben, ¿sí? Y le vuelven a escribir y quieren información de su pago. Entonces tenemos que estar haciendo gestión administrativa que no agrega valor al proceso, ¿sí? Igual en todo lo relacionado al seguimiento de la entrega. Entonces, se dice que compras tiene una gran oportunidad de crear valor si se orienta la mayor cantidad de sus horas hombre a la negociación, que es el ciclo en rojo, que es el ciclo que se inicia con la necesidad de compra, la definición del pipeline, las palancas de negociación, la selección de los proveedores a invitarse a la licitación, la lista larga, ¿no? Que inicialmente podríamos identificar y ser filtrada por un RFI, luego la elaboración de las bases, ya sea una RFP o RFQ, luego de recepción de las propuestas, la evaluación de las mismas, ¿sí? Y finalmente la mesa final de negociación. Entonces,
tengamos en cuenta, ¿no?, que al final nosotros tenemos que definir, em, em, luego de haber llegado a la etapa final, a las alternativas, ¿no?, las alternativas que más se ajustan al requerimiento de la empresa. Luego de ello, este es el ciclo en rojo. El ciclo de aprovisionamiento es el ciclo que inicia con la subida al sistema de datos, ¿no?, de lo que se conoce como un nuevo proveedor, al RP, ¿no? Muchas veces se pide ciertos documentos para subir al proveedor al sistema. Luego de ahí la emisión de la orden de compra, el correteo de la autorización interna y finalmente el envío del pedido del proveedor. Luego de ello tenemos, ¿no?, lo relacionado a al seguimiento de la aceptación del pedido por parte del proveedor, y luego viene la etapa ya de entregas, contabilización de factura y pagos. Este es el ciclo en verde. Como les digo, compras tiene una gran oportunidad de crearle valor al área a la empresa en la medida que se oriente al ciclo en rojo, que es el ciclo de negociación. Entonces, la evolución significa, ¿no?, pasar de un proceso de este nivel a un proceso ampliado en el que se, se tiene que incorporar otras actividades de importancia justamente para conseguir justamente lo que estamos diciendo, ¿no?, el impacto en los resultados de la empresa. Em, Tener en cuenta, ¿no?, que justamente, ¿no?, el análisis del ciclo Request to Pay o Procure to Pay va a requerir que nosotros veamos toda la película completa, como se dice, ¿no? Solo las soluciones integradas al RP harán más lean el proceso. Esto tiene que ver con las soluciones que seguramente requiere el área de compras para realizar mejor su función. En cuanto a tecnología en compras, aprovecho para comentarles de que tenemos un próximo webinar en el que vamos a tocar este tema, tecnología en compras, pero en esta presentación vamos a comentar acerca de que hoy por hoy existen 4 tecnologías completamente consolidadas en el mercado, entre ellas el e-sourcing, que tiene como foco la optimización de las condiciones, el e-procurement, que tiene como foco la eficiencia en los pedidos, el portal de proveedores, que es normalmente por donde empiezan las empresas, ¿no?, estableciendo con ello una herramienta de comunicación administrativa y financiera con los proveedores, normalmente sin integración con el ERP, y el SRM, que son las 3 tecnologías en una, con foco en la gestión y desarrollo de proveedores. Estas tecnologías están completamente, digamos, probadas, se sabe que generan resultados. Para que tengan una idea, en el año 2003 implementé esta solución, este tipo de soluciones en una empresa de energía, luego en el año 2007 en otra empresa, también otra tecnología, otra herramienta justamente de tecnología en compras, y generó importantes resultados. Entonces, dense cuenta que han pasado casi 20 años, ¿no?, de esos días, y por ello les digo que ya está completamente probado y se sabe que genera resultados. Y que hoy por hoy ya es una necesidad de las áreas de compra. En el año 2003 yo diría que sí era una innovación implementar este tipo de tecnología. Hoy por hoy, en realidad, ya es como dotar a tu equipo a tu empresa o a tus trabajadores de empresa de laptops o de equipos de cómputo, ¿no? Entonces, es una necesidad, ¿sí? En realidad ya no podemos decir que estamos innovando con contratar este tipo de ayudas. Ujú. Tener en cuenta que en lo que es sistemas, la simplicidad es la máxima sofisticación, dado que lo más importante en los sistemas es lograr una alta aceptación de la solución por parte de los usuarios y usabilidad, ¿no? Entonces, tanto los usuarios proveedores como los usuarios compradores tienen que utilizar la herramienta. De nada sirve que no sea fácil de usar, porque va a limitar justamente esa, van a limitar los beneficios. Eh, en esta diapositiva, justamente aprovecho para comentar estos 2 puntos de aquí, para reforzar justamente lo que les comenté antes, ¿no? Este es un estudio realizado en el año 92 y justamente a propósito de esos años de este estudio, en el que se veía cómo no,
los puntos C y D, el tiempo, ¿no?, que las empresas normales requerían para realizar una evaluación de un proveedor o colocar un pedido a un proveedor eran de este nivel, de 3 semanas, 6 semanas respectivamente. Mientras que las empresas de clase mundial les tomaba este tiempo. Dense cuenta, esto solo se puede lograr si se cuenta con justamente tecnología de soporte a la función de compra. Los estudios realizados demuestran resultados inmediatos en la medida que tengamos digamos, procesos y sistemas, ¿no?, en línea con lo que estamos planteando. Vamos a lograr resultados inmediatos, eficiencia y un alto ROI. Y ello se va a traducir a través de costos en la adquisición de bienes o servicios, en ahorros en costos, reducción del tiempo del ciclo de la negociación, reducción de los costos administrativos permanentes y eh, mm, una reducción del tiempo de llegada al mercado. Aprovecho para consultarles, ¿ustedes creen que más productividad garantiza más utilidades para la empresa? Pongámonos a pensar, ¿no? La mejora de productividad se obtiene innovando en tecnología, organización, recursos humanos, relaciones de trabajo, condiciones de calidad, entre otros. Nosotros tenemos que, cuando evaluamos una oportunidad de mejora, una iniciativa, tenemos que pensar y ver a la empresa como un sistema, ¿sí? La mejor metodología que nos ayuda para justamente esta tarea es la teoría de restricciones, que lo que plantea es que nosotros, cuando tenemos una iniciativa, la evaluemos utilizando la regla de decisión TOC, que es pensar, finalmente, ¿esta iniciativa tiene algún impacto a nivel de inventario? ¿Nos reduce el inventario de alguna manera? ¿Nos incrementa el throughput? El throughput viene a ser las ventas menos los costos netamente variables. Y los costos de operación. ¿Nos reduce los costos de operación? En la medida que se consiga, ¿no?, que se reduzcan los inventarios, se incremente el throughput y se reduzcan los costos de operación de manera simultánea, digamos, esta iniciativa va a ser de mayor impacto para la empresa. Lo que estamos buscando son iniciativas que tengan un impacto en el resultado. Lo que ocurre muchas veces es que realizamos iniciativas sin impacto en el resultado, no impacta en la última línea y ello no tiene un mayor, digamos, importancia, ¿sí? No es tan importante este tipo de mejoras que a veces incurren en altos niveles de inversión. Si tengo que escoger una sola palabra para explicar de qué se trata TOC, el doctor Gorrat decía que esa palabra era enfoque. La tendencia de las empresas es a tratar de mejorar cualquier cosa que se pueda mejorar. Y, y lo peor es cuando trabajamos de manera funcional. O sea, vale decir que cada área busca sus propios resultados. Y muchas veces lo que ocurre es de que la mayor productividad de un área es una menor productividad en otra área. Y al final, en las sumas y restas, nos impacta la última línea. La teoría de restricciones nos guía a encontrar los pocos puntos de apalancamiento del sistema donde las mejoras realmente crean un salto en el desempeño, que eso es lo que debemos de buscar, y un impacto en la última línea. ¿Cuál es la meta de una empresa? La meta de una empresa va a ser agregarle valor a los clientes a través de mayor valor percibido, mayor innovación, mayor diferenciación, mayor valor para los accionistas, claro que sí, mayor rentabilidad, liquidez, beneficio neto y valor también para los empleados. Y ello lo vamos a lograr en la medida que los empleados estén motivados. Cuanto más motivados estén, van a generar mejores resultados. Es a través de proveer valor excepcional que las compañías pueden generar una ventaja competitiva real. Otra de las herramientas es, sobre todo para las empresas que son del sector retail, que me parece que hay varias empresas que están participando de este sector, es lo relacionado al ciclo efectivo-efectivo. Yo les recomiendo nuestro blog, que es www.gpmconsultoria.com/blog. Ahí van a encontrar una serie de artículos de alto impacto justamente para la gestión de compras. Entre ellos está un artículo que tiene que ver con el ciclo efectivo-efectivo y en donde van a poder, si desean, un poquito entrar en mayor detalle. Pero en resumen, lo que plantea este ciclo efectivo es
Este indicador refleja el número de días que pasa desde que una empresa compra la materia prima para el proceso productivo o, en todo caso, en una empresa comercial compra el producto hasta que efectúe el cobro por el concepto de la venta del producto terminado, si se trata de una fabricación o una comercialización, ¿sí? Entonces, es el tiempo o de alguna manera se conoce como el tiempo que una organización financia su propio inventario. Entonces, ese ciclo efectivo viene dado por la fórmula que tiene que ver con el inventario a la mano en días, más las cuentas por cobrar en días y menos las cuentas por pagar en días. En la medida que nosotros gestionemos adecuadamente el ciclo efectivo, vamos a lograr mayor liquidez para la empresa y vamos a lograr finalmente de que de alguna manera eh, aligerar el capital de trabajo requerido. En cuanto a lo que tiene que ver con, con los indicadores de gestión, un indicador clave para controlar a los proveedores es el indicador pedido perfecto, que tiene que ver con en qué medida, ¿no?, los proveedores cumplen con la entrega a tiempo, cumplen con las entregas completas, sin problemas en facturación, con calidad del producto. Esto va a generar una entrega perfecta, ¿sí? Este indicador es importante debido a que este indicador de este indicador se puede hacer benchmarking porque normalmente las empresas comparten este indicador con el mercado. Ujú. Y este indicador pedido perfecto nos ayuda justamente para entender la fiabilidad de un proveedor, ¿no? Porque finalmente esta fiabilidad la conseguiríamos de aquí, ¿no? ¿Sí? De este componente. Acá les dejo algunos otros indicadores para lectura y aprovecho para comentarles del equivalente en ventas de una reducción de costos. También hay un artículo también en el blog asociado a este tema, que lo que se plantea es de que un dólar generado por el área de compras no tiene el mismo valor que un dólar generado por el área de ventas. Como les comenté hace un momento, el dólar generado por compras va directamente hacia la última línea, ¿sí? En la medida que se haga efectivo, ¿sí? Mientras que el dólar generado por ventas va a, ser, va a tener que restársele varios costos, el costo asociado al producto y todos los costos que sean necesarios para concretar esa venta. Finalmente, lo que va a llegar a la última línea va a ser una fracción que va a estar muy alineada con el margen de beneficio de la empresa, ¿no? Si tiene margen de beneficio la empresa 10%, imagínense, de ese dólar va a llegar aproximadamente 0,10 centavos de dólar. Entonces, tengan en cuenta cómo, ¿no?, nuestro impacto es mucho mayor, ¿no? Entonces, le dejo de lectura ese documento. Algunos otros indicadores de empresas líderes. Muy bien. Vamos a comentar ahora algunos de los principales aceleradores, ¿no?, justamente de una evolución del área de compras. Primero está relacionado a mostrar resultados inmediatos, ¿no? Reducir y simplificar procesos de compra, mostrar conocimiento del mercado de proveedores, crear un plan integrado con el negocio, implementar metodologías y sistemas de soporte y concretar el apoyo de la gerencia general. Principales frenos de la evolución: falta de integración estratégica, escaso interés de las unidades de negocio, poca percepción de otros departamentos, falta de personas cualificadas y metodologías, y el día a día no deja tiempo para más. ¿Cómo podemos salirnos de estos frenos? Evidentemente, muchas veces cuando se trata de los dos primeros puntos, tenemos que hacer la tarea de evangelización. Tenemos que evangelizar, ¿no?, en todo momento que podamos acerca de la importancia del área de compras, mostrar la importancia del área de compras y poco a poco, en la medida que vamos a darnos cuenta de que las diferentes áreas del negocio, la alta dirección va a entender, ¿no?, justamente nuestro impacto, ¿sí? Nuestro impacto eh, y entonces va evidentemente a facilitarse la evolución, dado que vamos a contar con el apoyo de la gerencia general, ¿sí? También va a ser, para ello va a ser muy importante mostrar los resultados, ¿no? Mostrar en qué situación nos encontramos actualmente y cómo estamos evolucionando justamente hacia niveles de madurez de la gestión mucho mayores.
Y si el tiempo no deja para trabajo, tiempo para más, tenemos que, evidentemente, tenemos que buscar, por un lado, ¿no? Trabajar, ¿no? Con digamos, analizando las diferentes categorías con la matriz de Krajcik, porque ello nos va a permitir justamente resolver las categorías que nos generan mayor transacción, mayor carga al área de compras, y con ello vamos a poder dedicarle mayor tiempo a las categorías representativas. Al tener mayor tiempo y no estar ahogados, como se dice, al generar capacidad en el área, ¿sí? Vamos a poder, ¿no? Dedicarnos a las categorías más representativas y vamos a generar un impacto importante, ¿sí? ¿No? Para la empresa, logrando ello. ¿Cómo hacerlo? Como le decía, liberar tiempo, adecuar perfiles, acercarse al cliente interno, tenemos que tenerlo como partner a nuestro cliente interno, buscar la concentración y desarrollo de proveedores y vender la función internamente, lo que hemos dicho. ¿Por dónde empezar? Gestionar por el TCO. También en el blog también hay un artículo acerca del TCO. Los que no conocen acerca de este término, ahí van a poder encontrar mayor información. El análisis de los mercados de aprovisionamiento, desafiar el gasto, acercarnos al cliente interno, entender el requerimiento, salir de preguntar solo qué quieres que compre, a por qué quieres, para qué lo necesitas, para entender la funcionalidad de lo que se requiere, para poder no solo buscar exactamente lo que requiere, sino buscar soluciones alternativas. El sourcing process más el category management como herramientas, ¿no? Del área, participación en proyectos interáreas, tratar de hacer crecer el perímetro de compras, gestionar adecuadamente los indirectos y con formación continua. ¿Qué están haciendo las empresas líderes? Están trabajando en el análisis de valor, eliminando componentes y elementos innecesarios, incrementando la estandarización, racionalización de productos, concentrando proveedores, buscando la implicancia de los proveedores desde etapas iniciales del desarrollo de un producto, eficiencia y gestión efectiva de la demanda en costos indirectos y gestión del riesgo. Muy bien, hemos terminado la presentación, el webinar de hoy. Les agradezco el tiempo e interés. ¿Sí? Un gusto. Muchas gracias. Hasta luego.